¿Alguna vez has sentido que la vida te golpea sin motivo aparente? Job, un hombre justo y fiel a Dios, enfrentó lo que parece ser el mayor enigma de la humanidad. ¿Por qué sufren los buenos? Su historia es un recordatorio de que incluso las almas más íntegras pueden atravesar tormentas devastadoras. Pero aquí viene lo sorprendente. En medio de las pruebas más crueles, Job no se rindió. ¿Cómo es posible mantener la fe cuando todo parece perdido? Lo que hace a Job tan fascinante no son solo sus pérdidas, sino su capacidad de levantarse con una fe renovada. Si crees que estás enfrentando algo insuperable, este relato puede transformar tu perspectiva. Job nos muestra que, aunque no entendamos el porqué, siempre hay un para qué. Y más aún, nos revela cómo Dios actúa en los momentos más oscuros para traer restauración. En este video, exploraremos cómo Job superó lo imposible y lo que su experiencia puede enseñarnos sobre nuestras propias vidas. Porque, al final, su historia no es solo sobre el sufrimiento, es una lección de esperanza, fe y redención. Te invito a quedarte hasta el final para descubrir cómo estas lecciones pueden ayudarte a enfrentar tus propias tormentas con la fuerza que solo Cristo puede dar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas buenas sufren? Es una pregunta tan antigua como la humanidad misma, y Job nos ofrece una perspectiva profundamente espiritual. La Biblia nos muestra cómo este hombre, íntegro y lleno de fe, enfrentó una prueba que habría quebrado a cualquiera. Pero lo sorprendente es cómo su sufrimiento se convierte en un espejo de nuestra propia lucha. ¿Cómo respondemos cuando la vida no tiene sentido? Quizás ahí esté la clave, en no huir de las preguntas, sino enfrentarlas con fe. Job nos enseña que el sufrimiento no siempre es un castigo, sino una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios. ¿Te has detenido a pensar en eso? En lugar de preguntarnos ¿por qué a mí?, podríamos preguntarnos ¿qué quiere Dios enseñarme a través de esto? Es una perspectiva difícil, pero transformadora. Tal vez hoy sea el momento de orar, no solo para que el dolor desaparezca, sino para que Cristo te guíe hacia un propósito mayor. Lo que más impacta de la historia de Job es su capacidad de mantenerse firme, incluso cuando todo parecía perdido. Esto me hace reflexionar. ¿De dónde sacamos nuestra fuerza en los momentos oscuros? Job la encontró en su fe, en su creencia inquebrantable en un Dios justo. ¿Y tú? ¿Dónde buscas consuelo? Tal vez sea el momento de abrir la Biblia y dejar que sus palabras te den esperanza. Por ejemplo, leer el Salmo 23 puede recordarte que no estás solo, incluso en el valle de sombra de muerte. Pero la historia de Job no solo trata de resistir, también nos invita a mirar más allá del sufrimiento. Cada prueba tiene un final, y cada dolor puede ser el inicio de una nueva etapa. ¿Qué estás enfrentando hoy? Tal vez no entiendas el porqué, pero puedes confiar en que hay un para qué. La vida de Job es un recordatorio de que Dios nunca deja a sus hijos sin respuesta, aunque las respuestas a veces lleguen envueltas en silencio. Y mientras nos sumergimos más en su historia, vemos cómo su carácter comienza a brillar incluso en medio de las tinieblas. ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería tenerlo todo y, aún así, mantener una fe inquebrantable? Job nos da un ejemplo extraordinario. La Biblia lo describe como un hombre rico no solo en bienes materiales, sino también en carácter. Su vida nos enseña que el verdadero éxito no radica en acumular riquezas, sino en vivir con integridad. ¿Y tú? ¿Cómo estás definiendo tu éxito? Quizás sea momento de reflexionar si tus metas están alineadas con los valores que Cristo nos enseña. Lo que hace especial a Job no es solo su riqueza, sino cómo la utilizaba. Era conocido por su justicia y por ayudar a los necesitados, mostrando que la verdadera prosperidad incluye compartir nuestras bendiciones. ¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida? Tal vez puedas empezar dedicando tiempo a alguien que lo necesita o haciendo una donación a una causa que refleje tu fe. A veces, pequeños gestos pueden generar un impacto eterno. La integridad de Job era tan fuerte que Dios mismo lo señaló como un modelo de virtud. Esto me hace pensar en lo importante que es vivir de una manera que refleje nuestra creencia en Cristo. ¿Qué testimonio estás dando con tus acciones? Tal vez hoy sea el momento de revisar nuestras palabras y decisiones, asegurándonos de que reflejan el amor y la justicia de Dios. Porque, al final, es nuestro carácter lo que hablará más fuerte que cualquier otra cosa. Sin embargo, la historia de Job nos recuerda que incluso las vidas más rectas pueden enfrentarse a desafíos inesperados. Su ejemplo nos invita a prepararnos, no solo fortaleciendo nuestra fe, sino también confiando en que, pase lo que pase, Dios tiene el control. Y mientras profundizamos más en su historia,
vemos cómo esta integridad es puesta a prueba de una manera que desafiaría todo lo que él creía. ¿Alguna vez has sentido que tu fe estaba siendo puesta a prueba? La historia de Job nos lleva al centro de un debate celestial entre Dios y Satanás, donde la lealtad de Job es cuestionada. Satanás afirma que la fe de Job depende de sus bendiciones, como si solo amara a Dios por conveniencia. ¿Y nosotros? ¿Nuestra fe flaquea cuando las cosas no salen como esperamos? Este relato nos desafía a evaluar la profundidad de nuestra creencia en Cristo, incluso en los momentos más difíciles. Imagínate a Job, sin saber que su vida era objeto de una discusión entre el cielo y el infierno. A veces, nosotros también enfrentamos pruebas que parecen inexplicables. ¿Qué pasaría si las viéramos como oportunidades para demostrar nuestra fe? Quizás la próxima vez que enfrentes un desafío, podrías orar diciendo: Señor, confío en ti, aunque no entienda lo que estás haciendo. Esa es una declaración poderosa, porque muestra que nuestra fe no depende de las circunstancias. Lo más impactante de este episodio es que Dios confiaba plenamente en Job. Esto me hace reflexionar: ¿cómo sería si Dios tuviera esa misma confianza en nosotros? ¿Qué tan firmes somos cuando enfrentamos dificultades? Tal vez sea momento de fortalecer nuestra relación con Cristo, dedicando más tiempo a la oración y al estudio de la Biblia, para que nuestra fe sea inquebrantable, como la de Job. Porque no se trata de evitar las pruebas, sino de enfrentarlas con esperanza y confianza. Pero esta parte de la historia también nos plantea una gran pregunta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento de los justos? La respuesta no es simple, y quizás nunca la entendamos completamente. Sin embargo, lo que aprendemos de Job es que incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un propósito. Y mientras seguimos explorando su historia, vemos cómo estas pruebas comienzan a desatar una tormenta que pondrá a prueba todo lo que Job creía. ¿Te imaginas perder todo lo que amas en un abrir y cerrar de ojos? Job lo vivió. En un solo día, perdió su riqueza, sus hijos y su salud, enfrentándose a una tormenta de dolor inimaginable. Pero lo que más me impacta es su reacción. No maldijo a Dios, sino que se inclinó y adoró. Esto me hace reflexionar: ¿cómo reaccionamos nosotros ante las pérdidas? Tal vez no podamos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos. La fe en Cristo puede ser nuestro refugio en medio de cualquier tormenta. Es natural preguntarse cómo alguien puede soportar tanto sufrimiento sin quebrarse. Job encontró su fuerza en una fe que no dependía de las circunstancias. ¿Y tú? ¿En qué te apoyas cuando parece que todo se desmorona? A veces, un simple acto como abrir la Biblia y leer un pasaje como Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, puede recordarnos que incluso en el caos, hay un propósito mayor. Lo que Job nos enseña es que la verdadera fe no busca entenderlo todo, sino confiar en medio de la incertidumbre. ¿Has intentado alguna vez confiar ciegamente en Dios cuando nada tiene sentido? Puede ser aterrador, pero también liberador. Tal vez hoy sea el día para entregarle tus cargas a Cristo, sabiendo que Él ve el panorama completo, incluso cuando nosotros no podemos. Sin embargo, la historia de Job no termina en el sufrimiento. Cada pérdida fue una prueba que reveló la profundidad de su carácter y su relación con Dios. Esto nos invita a preguntarnos: ¿cómo enfrentamos nuestras propias pruebas? Porque mientras exploramos las conversaciones de Job con sus amigos, descubrimos cómo el sufrimiento puede sacar a la luz nuestras preguntas más profundas sobre la justicia y el propósito divino. ¿Te has encontrado alguna vez cuestionando la justicia de Dios? Job, en su dolor, comenzó a reflexionar sobre el porqué de su sufrimiento, mientras sus amigos ofrecían respuestas llenas de suposiciones humanas. Este diálogo entre ellos nos recuerda que, muchas veces, tratamos de explicar lo inexplicable. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Quizás sea momento de reconocer que no siempre entenderemos los planes de Dios, pero eso no significa que debamos abandonar nuestra fe en Cristo. Los amigos de Job creían que su sufrimiento era consecuencia de algún pecado oculto, pero Job defendía su inocencia. Esto me lleva a reflexionar: ¿juzgamos a los demás sin conocer realmente su historia? Tal vez podamos aprender de esto y ser más compasivos, ofreciendo apoyo en lugar de críticas. Cuando alguien cercano enfrenta dificultades, podrías simplemente escuchar, orar con ellos y recordarles que Dios está presente, incluso en los momentos más oscuros. Lo que más impacta de estos diálogos es cómo Job lucha con preguntas profundas sobre la justicia divina. Él no tenía miedo de expresar sus dudas y emociones. ¿Te permites ser honesto con Dios en tus oraciones? A veces pensamos que debemos tener todas las respuestas,
pero la Biblia nos enseña que Dios valora un corazón sincero. Hablar con Él, incluso cuando estamos confundidos o dolidos, es un acto de fe que fortalece nuestra relación con Cristo. Sin embargo, estas conversaciones también revelan la limitación del entendimiento humano. Job y sus amigos intentaban descifrar los caminos de Dios, pero solo recibían más preguntas que respuestas. Esto nos deja con una lección importante: confiar en que Dios ve lo que nosotros no podemos. Y mientras avanzamos en la historia, descubrimos cómo Dios interviene directamente para recordarnos su sabiduría y poder infinitos. ¿Te imaginas escuchar la voz de Dios en medio de tus preguntas más profundas? Eso es exactamente lo que Job experimentó cuando Dios le habló desde un torbellino. En lugar de dar respuestas directas, Dios le recordó a Job la inmensidad de su creación y la pequeñez del entendimiento humano. ¿Cuántas veces hemos exigido explicaciones, olvidando que el plan de Dios es más grande de lo que podemos comprender? Esta escena nos invita a confiar, incluso cuando no entendemos. Dios le hace preguntas a Job que revelan su sabiduría y poder infinitos. ¿Quién sostiene los cielos? ¿Quién alimenta a las criaturas del campo? Estas preguntas no son para humillar a Job, sino para mostrarle que, aunque no siempre lo veamos, Dios tiene el control absoluto. Esto me lleva a reflexionar. ¿Podemos soltar la necesidad de tener todas las respuestas y descansar en la fe? Quizás hoy sea el día para entregarle a Cristo tus preocupaciones y permitir que Él sea tu guía. Lo impactante es cómo esta respuesta transforma la perspectiva de Job. Él pasa de cuestionar a aceptar, de la duda a la reverencia. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos lo mismo? La próxima vez que enfrentes incertidumbre, podrías tomar un momento para observar la creación, recordar la grandeza de Dios y orar diciendo: Señor, no lo entiendo todo, pero confío en ti. Este simple acto puede traer una paz que trasciende todo entendimiento. Pero la intervención de Dios no es el final del viaje de Job. En cambio, es un punto de inflexión que nos prepara para lo que viene, una restauración que va más allá de lo que Job podría haber imaginado. Esto nos deja con una pregunta crucial: ¿qué sucede cuando nos rendimos por completo a los planes de Dios? La respuesta está por llegar en el siguiente capítulo de esta increíble historia. ¿Te imaginas recibir más de lo que perdiste después de atravesar las pruebas más difíciles de tu vida? Eso es exactamente lo que le sucedió a Job. Después de su sufrimiento, Dios no solo restauró sus bienes, sino que le dio el doble de lo que había tenido. Pero más allá de lo material, Job recibió una revelación profunda sobre la justicia y la gracia divina. Esto nos enseña que Dios nunca deja a sus hijos en el dolor sin una recompensa. ¿Y tú? ¿Qué podrías recibir si mantienes tu fe en Cristo incluso en los momentos más oscuros? La restauración de Job no fue solo externa, también fue interna. Su relación con Dios se fortaleció, y su fe se volvió más profunda. ¿Qué significa esto para nosotros? A veces, las pruebas más grandes son las que más nos transforman. Si hoy estás enfrentando dificultades, recuerda que cada lucha puede ser una oportunidad para crecer espiritualmente. Quizás sea el momento de dedicar tiempo a orar y meditar en pasajes como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que más impacta de este final es cómo Job intercede por sus amigos, mostrando perdón y amor a pesar de sus críticas anteriores. Esto me lleva a preguntarte: ¿cómo estás manejando tus relaciones en tiempos difíciles? Quizás Dios te está llamando a reconciliarte con alguien o a mostrar gracia donde antes había juicio. Porque la restauración que Dios nos ofrece no solo incluye bendiciones materiales, sino también la paz y la armonía con quienes nos rodean. Sin embargo, la historia de Job nos deja una lección aún más profunda. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en nuestra relación con Dios. Su vida es un recordatorio de que la fe puede superar cualquier adversidad y que, al final, la recompensa siempre supera el sufrimiento. ¿Qué pasos puedes dar hoy para acercarte más a Cristo y confiar en su plan? Porque la historia de Job no es solo suya, es un espejo para nuestras propias vidas y un llamado a vivir con fe inquebrantable. La historia de Job es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca nos abandona. Su vida nos enseña que el sufrimiento no es el final, sino una etapa que puede llevarnos a una fe más profunda y a una restauración inesperada. ¿Te has preguntado qué podría hacer Dios en tu vida si te mantienes firme en la fe? Tal vez hoy sea el momento de confiar en Él como nunca antes. Ahora te pregunto, ¿cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida diaria? Podrías comenzar dedicando más tiempo a la oración,
buscando en la Biblia pasajes que fortalezcan tu fe o mostrando compasión a quienes están sufriendo. La fe no es solo para tiempos de calma, es un ancla que nos sostiene en medio de la tormenta. ¿Estás listo para aferrarte a Cristo y dejar que Él transforme tu vida? Te invito a reflexionar. ¿Qué legado de fe y perseverancia quieres dejar a quienes te rodean? No dejes que las dificultades te definan. En lugar de eso, usa cada prueba como una oportunidad para crecer y acercarte más a Dios. La historia de Job nos muestra que, al final, siempre hay un propósito mayor detrás del sufrimiento. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí seguimos explorando las lecciones transformadoras de la Biblia, descubriendo cómo la fe puede cambiarlo todo. Comparte este vídeo con alguien que necesite un mensaje de esperanza, y juntos sigamos creciendo en nuestra relación con Cristo.